Lo leí en un libro. Capítulo 15. Naruto e Ino se acercaron al borde del acantilado, esperando que su familia aceptara lo que tenían que hacer. Naruto vio cómo Kakashi tomó a Sumire en sus brazos. El hombre de cabello plateado le dio una última mirada. Naruto, lamento haberte dejado caer tan lejos como tú, en cierto modo, todos tenemos la culpa. Dijo con verdadero remordimiento en su tono. Desearía que hubiera sido diferente. Con su pieza dicho, comenzó a cojear hacia el borde. Naruto lo observó irse por unos momentos. Yo también, Kakashi, gritó. Jonin, de cabello plateado, dejó de caminar por un ligero segundo. No se dio la vuelta, pero se detuvo para asimilar esas palabras. En su mente, esas palabras fueron dichas de la boca del joven Naruto. El anterior a esto. Así fue como decidió recordarlo. No con esa máscara perturbada en su rostro. Con un corazón pesado, los dejó a la batalla de su destino. Sabiendo que solo surgiría un lado. Sin él, Minato miró a Naruto, nadie se movió, simplemente se quedaron en sus lugares, mirándose el uno al otro. Naruto, gritó con voz hueca. Independientemente de todo esto, o de cualquier cosa que hayas hecho en el pasado, estoy orgulloso del espléndido shinobi en el que te has convertido, siempre lo he sido. Dijo sacando esa pieza de su pecho mientras aún podía. Para él, y para todos ellos, sabían que esta batalla terminaría con la muerte de ellos o de su oponente. No habría piedad aquí. Menma habló después, teniendo algo que él también quería decir. No sé si significará algo para ti, pero, cuando éramos más jóvenes, la única razón por la que hice algo que hice, fue por ti, es por eso que quería comenzar mi entrenamiento tan temprano, solo quería ponerte al día, parece que nunca lo hice. Dijo con una risita hueca, tragando el nudo en su garganta. Kusina tampoco tenía mucho que decir, pero sí tenía algo. Ella suspiró, tratando de no llorar delante de ellos. No sé, por qué hiciste esto, no sé cuánto significa para ti, pero, las puertas de la inundación comenzaban a abrirse. Afortunadamente para ella, un trueno pareció patear la lluvia que comenzó a caer increíblemente rápido. Esta es la vida que elegiste, y no importa el contexto. Dijo con una risita triste. Encontraste a alguien que te ama, alguien que te deja ver el mundo, estoy tan feliz por ti. Dijo sincera en sus palabras. Naruto aún no había dicho nada. Solo los miraba, sus ojos seguían a quien hablaba. Cuando todos dijeron su parte, él miró hacia el mar, observando el agua que giraba violentamente debajo. Encontrarlo poéticamente adecuado con la situación. Mírame mientras duermo y sonríe cuando me despierto, antes de que me acuestes de nuevo, recuerda mis últimas palabras. Siempre seremos como siempre. Completos, incluso rotos como siempre, siempre estaremos completos. Créeme cuando lo diga, porque lo diré una vez más. Siempre estaremos, sus palabras terminaron allí e inhaló profundamente. Se volvió hacia el grupo y se estabilizó. Sé lo problemático que puede ser, la familia se enfrenta a la familia. He visto esta escena muchas veces. Dijo obteniendo miradas confusas de los tres. Se encogió de hombros. Lo leí en un libro, muchos libros en realidad. Parece una cosa común que la familia se mate unos a otros, estas situaciones son las mejores historias después de todo. Mientras hablaba, se estaba preparando para la próxima batalla quitándose la chaqueta. Tal vez sea por un diseño repugnante de la humanidad tener algunos pensamientos perturbados de matar a nuestra propia familia. Abrió su espada y correa, colocándola alrededor de su forma. Tan común como es, tendrías que asumir algo en ese sentido, ¿verdad? Al verlo prepararse, todos los demás también lo hicieron, permitiendo que los sonidos del trueno y la lluvia acentuaran las palabras de Naruto mientras hablaba. Solía haber una forma metódica de escribir un buen libro. De hecho, creo que Jiraiya fue la última persona en usar esa táctica. Dijo sacando su espada y deslizándola en el aire para probar su equilibrio. Nunca habrá un autor tan completo como ese viejo pervertido. Dijo con una risita que rebotaba sobre las puntas de sus pies. Tan grotescamente pervertido como era, el hombre sabía cómo escribir cuando no todo era obscenidad y pornografía. Al igual que Tsunade ahora que lo pienso, muchos buenos autores de Konoha. Dijo sacudiendo la cabeza. De todos modos. Me estoy saliendo del tema. Dijo finalmente deteniéndose. No desperdiciemos un día tan hermoso, todos detuvieron todo movimiento. Se miraron el uno al otro, nadie moviéndose una pulgada. La lluvia y las olas rompientes se comen la mayoría de los sonidos circundantes. Minato y Menma sostuvieron a Sukuna y de tres puntas en reversa. Naruto sosteniendo su espada solitaria igual.
Las espadas de Ino también eran de agarre inverso y Kusina empuñaba la suya como un verdadero espadachín. La lluvia que caía entre ellos sin piedad no revelaba intenciones en ninguno de sus lados. En el siguiente relámpago, la batalla estaba en marcha. Menma arrojó su kunai hacia adelante y se dirigió hacia él, siendo instantáneamente rechazado por la pelirroja que lo siguió. Minato se dirigió a Menma y agarró su mano en el camino, enviando simultáneamente una patada hacia Naruto que lo extrañó por completo. Antes de que Naruto pudiera cortarlo por la mitad, su espada fue detenida por sus madres que entraron corriendo. Naruto se puso de pie y aterrizó en la arena. Antes de que Kusina pudiera correr hacia él, fue pateada y enviada volando por el costado de la estructura con Ino zambulléndose justo detrás de ella. Naruto vio que el kunai se dirigía hacia ellos mientras todos lo rodeaban. Para su sorpresa, tanto Menma como Minato comenzaron a destellar hacia el kunai, dando un espectáculo de luz de color amarillo brillante con cada kunai al que volaron. Al igualar las probabilidades, Naruto comenzó a mostrarles a todos ellos tan rápido como ellos, su rojo se mezcló con sus amarillos vibrantes. Apareciendo en una etiqueta con Menma, se agachó debajo de su golpe en la garganta y empujó su espada hacia adelante. Menma se fue volando, justo antes de que lo golpeara. Naruto también se alejó, dejando su espada de pie junto a una etiqueta. Parpadeando a otro, Naruto saltó evitando a su padre que casi lo atrapa en el muslo. Pasó a otro y saltó hacia atrás, evitando un corte en la garganta. En su camino de regreso, Menma parpadeó detrás de él, escuchando un grito de dolor, sabía que su plan funcionaba. Los destellos se extinguieron cuando Naruto saltó lejos de los dos. Minato se giró para ver a Menma con una espada atravesando su pantorrilla. Naruto lo había colocado en posición vertical, sabiendo cuán descuidadamente salta Menma, sabía que se destrellaría en la etiqueta sin pensar. Menma lo sacó y asintió con la cabeza a su padre, quien le devolvió el saludo. Minato creó un Rasengan y se dirigió a un kunai cerca del pelirrojo. Naruto lo esperaba y saltó, evitando la explosión. Mientras lo hacía, Menma se lanzó hacia él con uno de los suyos, sintió que su padre lo agarraba del tobillo, no solo sosteniéndolo en su lugar, sino también colocándole una etiqueta. Naruto torció su cuerpo torpemente y lo agarró del brazo de Minato. Usó su cuerpo derribado para alejarse del ataque de su hermano y rápidamente envió a Minato volando con una patada en el pecho. Menma se recuperó de su ataque fallido y volvió corriendo. En el camino, recogió la espada negra desechada y la arrojó tan fuerte como pudo. Kusina volteó hacia atrás a lo largo del agua, eventualmente plantando sus pies en el lado de la formación de roca irregular detrás de ella, volteando eso también. La cuchilla que le arrojaron a un lado. Ino corrió hacia adelante y arrancó la hoja de la piedra. Ella persiguió a la mujer pelirroja, entregando barra tras barra. Kusina era un experto con una espada. Bloqueó cada ataque que la chica rupia lanzó en su dirección, incluso logrando mantener suficiente distancia para evitar los ataques en sus puntos de presión. Bloqueando otro corte, apuñaló la roca debajo de sus pies y cortó hacia arriba, tirando un trozo con él. Con la fuerza de la gravedad, la roca se disparó hacia la rubia, que tuvo que atravesarla para mantenerse al lado de las rocas. Tan pronto como lo hizo, Kusina estaba cayendo hacia ella con los dos pies fuera. Ino no tuvo tiempo de esquivar y tomó la patada caída hacia el cielo, que la envió disparada hacia el agua. Ella clavó su espada en la roca y se enderezó. Kusina había hecho lo mismo y cuando Ino comenzó a correr hacia adelante, ella también lo hizo. Ino plantó una de las espadas en la roca de lado y continuó, aparentemente queriendo enfrentar a la mujer en una batalla de una sola hoja. Las dos cuchillas se bloquearon por un segundo, antes de que Kusina usara el peso de su gravedad contra ella y la obligara a retroceder. Ino recuperó rápidamente su control y corrió hacia adelante, cortando violentamente a la mujer pelirroja. Kusina volvió a ponerse a la defensiva a medida que subían más y más. Finalmente obteniendo algo de espacio, Kusina cortó su chakra y cayó en picada hacia la sorprendida rubia. Ella apartó su golpe del camino y la abordó. Los dos tropezaron junto a las rocas hasta que Ino finalmente recuperó el sentido. Se agarró a los tobillos de Kusina y giró violentamente antes de lanzarla hacia el agua, cayendo justo detrás de ella. En el camino, sacó la espada que había clavado en la pared y la arrojó detrás de ella. Cuando la espalda de Kusina golpeó el agua, vio la espada y la rubia también se dirigió hacia ella. Rápidamente, una cadena voló desde su espalda y apartó la espada de su camino.
Se dirigió directamente hacia la forma desprotegida de Ino, pero ella golpeó el costado de la formación rocosa y se lanzó hacia el mar. Aterrizando en las aguas violentas, esperó a que apareciera la pelirroja. Sus ojos se iluminaron cuando vio un destello de oro debajo de ella. Ella saltó, evitando la cadena que casi la empalaba y se vio obligada a seguir saltando para evitar los muchos que la siguieron. Buscando la fuente, finalmente vio su superficie y se paró sobre el agua también. Con una respiración profunda, ella cortó el chakra y usó su conocimiento del jutsu acuático para impulsarla alrededor de las rápidas corrientes, tratando de flanquearla. Mientras estaba debajo, se encontró tratando de esquivar las mismas cadenas que la habían estado persiguiendo antes. Pensando que tendría una mejor oportunidad en la parte superior, resurgió, disparó por el aire y saltó para evitar los golpes. Ella comenzó a dar vueltas alrededor de las formaciones rocosas con la esperanza de confundir a la pelirroja o al menos ponerla a prueba y ver hasta dónde podían extenderse estas cadenas. Tejía dentro y fuera del fondo de las formaciones rocosas creadas justo el día anterior. Kusina vio su plan pero lo siguió de todos modos. Su enfoque se perdió cuando un sonido retumbante vino desde la parte superior del pilar de la arena. Fue seguido por el sonido de un retumbar antes de que algo volara desde el costado del pilar, dividiendo la parte superior por la mitad. Lo que sea que fue disparado con un rastro de humo. Cuando finalmente se abrió paso, fue Menma quien chapoteó y golpeó el agua. Miró hacia atrás para asegurarse de que la chica rubia seguía huyendo de sus cadenas antes de asegurarse de que Menma estuviera bien. Ella lo vio volver a la superficie con una mueca, pero parecía estar bien. Tousan. Gritó mirando hacia la cima de la formación. Kusina trazó sus ojos y vio a Naruto apresurar al hombre tropezando con una espada en la mano. Pensando rápidamente, gritó con esfuerzo, apretando sus cadenas lo suficiente como para romper por completo las formaciones rocosas en su base, derribando el resto también. Naruto se perdió de equilibrio por el sismo repentino y notó que estaba empezando a inclinarse, miró hacia el mar y saltó. Aterrizando en el agua muy violentamente agitada, se estabilizó y miró hacia los tres que se reagruparon. Al otro lado de ellos estaba Ino, de pie sobre la pieza aplanada que aún permanecía sobre el agua. Sus tres oponentes se volvieron el uno al otro y parecieron discutir algo brevemente antes de asentir. Menma y Kusina se volvieron y corrieron hacia Ino, claramente planeando sacarla rápidamente y luego atacarlo sin distracciones. Un buen plan en su opinión. Miró a su padre que comenzó a caminar hacia él. Es un día triste cuando un padre se enfrenta a su hijo en la batalla, especialmente cuando la muerte llama a sus puertas. Dijo, lo suficientemente fuerte como para que Minato lo escuchara sobre el sonido de la lluvia y las olas violentas. Minato se encogió de hombros, aún tratando de recuperar el aliento. Salió corriendo hacia la pelirroja en un trote lento antes de llegar a un sprint. Ino se agachó debajo de la rubia Kage y bloqueó el corte de Kusina que vino después. La pateó en la rodilla y la envió al suelo antes de salir del camino del pisotón de Menma que rompió la roca debajo de ella. Ella se puso de pie y lo apresuró, levantando su espada desechada y atacándolo. Se vio obligado a girar, sin que Kunai quedara para defenderse. Ino casi se deslizó contra la roca mojada, dándole a Menma su oportunidad. La golpeó en el estómago, encorvando su cuerpo y haciendo que soltara su espada de nuevo. Mientras lo hacía, su madre llegó volando por encima y le dio una patada en el hacha en la parte posterior de la cabeza. La máscara de Ino cayó al suelo, partiéndose por la mitad. Ella rodó por el camino, evitando que Kusina terminara el golpe. Poniéndose de pie, Menma la pateó en el pecho y la envió de vuelta al agua. Se enderezó, se puso de pie y realizó señales con las manos. Una bola de llamas se disparó hacia los dos como si no lloviera en absoluto. Dio en el clavo donde estaban parados. Ahora venían en dos direcciones diferentes y sabía que tendría que regresar a Naruto si tenía la más mínima posibilidad de sobrevivir. Justo cuando entraron con un intento de un ataque alto y bajo, ella se hundió en el agua y salió disparada con la cadena de Kusina persiguiéndola. Impulsándose fuera del agua, saltó de derecha a izquierda evitando que las cadenas intentaran arrastrarla hacia atrás. Naruto estaba a solo unos metros más de distancia. Trabajaron mejor juntos, así que si ella lo lograba, tenían una oportunidad. Se sorprendió cuando Menma apareció frente a ella, arrodillándola en su rostro ahora desprotegido. Sintió la sangre correr por su cráneo casi al instante. Sin tiempo para recuperarse, Menma lanzó una patada redonda que la hizo saltar por el agua. Él corrió, no queriendo que ella se levantara.
Cuando pensó que estaba a punto de hacerlo, fue a dar una patada que habría aterrizado si hubiera continuado con su mismo movimiento, en lugar de eso se cortó el chakra y se deslizó hacia el agua. Menma saltó, evitándola mientras volvía a aparecer con un kunai en la mano. La tenía etiquetada para poder pasar un poco de espacio. Inhalando, volvió a mirarla y trató de golpearla en la cara. Los reflejos de Ino eran demasiado rápidos y ella se inclinó y lo pateó en su punto más débil. Menma se encorvó acunando a su fabricante de bebés hasta que se arrodilló en la nariz en venganza. Él tropezó hacia atrás e Ino ya lo estaba apurando con el kunai hasta que la cadena de Kusina empaló su pierna. ¡Arc! Ella gritó de dolor. Menma se enderezó rápidamente y fue a golpearla en la cara. Ino volvió a cortar el chakra y se hundió en el agua. Kusina la sacó hacia atrás y permitió que Menma la golpeara en el estómago. Antes de que pudiera recibir otro golpe, apareció un destello rojo antes de que lo patearan en el pecho y lo enviaran tropezando. Naruto arrancó la cadena de la pierna de Ino y saltó hacia atrás. Aterrizó e inmediatamente comenzó a curar la herida mientras vigilaba a los demás. Eso disminuirá el dolor, dijo obligándola a levantarse. Tienes que seguir luchando contra Ino, dijo casualmente mientras colocaba su mano sobre el sello Iraisin que le pusieron. Ella asintió y miró a los tres que ahora los rodeaban. Ella y Naruto se pararon espalda con espalda, mirándolos también. Nuevamente, la batalla comenzó con un breve relámpago. Menma y Minato corrieron hacia adelante mientras Kusina se quedó atrás tratando de atraparlos con sus cadenas. Ino rodó sobre la espalda de Naruto, pateando la pierna de Menma antes de que golpeara a Naruto en el costado. Cuando él tropezó hacia adelante, ella lo golpeó en la garganta. Y pateó su pecho antes de rodar contra él, evitando la cadena que la separaba a ella y a Naruto. Cuando la cadena se disparó hacia ella, ella se echó hacia atrás. Naruto levantó su mano y agarró la de Ino. Tirando hacia abajo, Ino pateó, deteniendo la carrera de Minato y pateando el agua, ocultando su vista momentáneamente. Incluso antes de que cayera, el pie de Naruto lo atravesó atrapándolo en la barbilla y enviándolo a volar de regreso. Naruto saltó hacia atrás, tirando de Ino con él evitando el conjunto de cadenas que casi los empalaron. Aterrizaron un camino de regreso y él comenzó a pasar por las señales de mano. Ino vomitó algún tipo de aceite que roció y se aferró al agua y Naruto lo quemó con una corriente de llamas. Menma saltó a un lado, ignorando la técnica y corrió hacia adelante, cortando a los dos. Saltó sobre el kunai que Ino lanzó hacia él y la pateó hacia atrás. Al llegar a Naruto, lo enfrentó en una batalla de taijutsu antes de obtener de alguna manera lo mejor del pelirrojo y devolverle la patada. Naruto se puso de pie y corrió hacia adelante con Ino siguiéndole de cerca. Ambos saltaron, evitando la cadena desde abajo. Menma persiguió a Naruto haciendo señales con las manos. En una nube de humo, dos más aparecieron junto a él. Los tres se lanzaron hacia adelante, lanzando golpe tras golpe que se negó a aterrizar. Con sus habilidades de taijutsu muy superiores, Naruto pudo despachar a los dos clones. Tan atrapado en la pelea, el pie de Naruto fue atravesado por una cadena y fue empujado hacia adelante. Actuando rápidamente, Menma formó un Rasengan y lo golpeó contra su pecho. Rasgó la piel y los huesos con facilidad, enviando a Naruto a resbalar contra el agua. Menma vio cómo su caída fue detenida por una roca que no había visto allí. Ino corrió hacia él, gritando su nombre en pánico. Lo hicieron, Ino se arrodilló y acunó la cara ensangrentada de Naruto en sus manos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás bien? Ella gritó frenéticamente. Naruto, ¡ey! La desesperación y la tristeza eran claras en su rostro. Naruto. Por favor no. No me hagas esto. Maldita sea. Gritó ella golpeando su pecho. Minato se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Menma, termínalo, dijo entregándole un kunai. Menma lo miró trágicamente por unos segundos antes de caminar hacia adelante. Ino ni siquiera se dio vuelta para mirarlo. Le dolía el pecho, de hecho, también el muslo, y el brazo, y la cabeza. Dándose la vuelta, escuchó a su madre gritar su nombre, al menos, pensó que lo hizo. Ella estaba de vuelta allí en la distancia gritando algo. No podía distinguir qué era, pero era algo. Sí, definitivamente era su nombre. ¿Qué quería ella en un momento como este? Estaba a punto de terminar con todo. Estaba tan cerca de terminar todo esto. Todo lo que tenía que hacer era, despierta. La voz de su madre finalmente sonó en su cabeza. Sus ojos se abrieron y la mitad de su cuerpo estaba sumergido en el agua de abajo. Parpadeó un par de veces preguntándose qué pasó.
Levantó la vista para ver a su padre defenderse de los dos. Pero, él ya mató a Naruto. Vamos Menma, dijo Kushina. Te atraparon con algún tipo de toxina. Por suerte tienes el Kyuubi. Ella dijo. Probablemente hubieras estado fuera por días. Menma parpadeó un par de veces más antes de sacudir la cabeza y levantarse. Maldición, lo atraparon. Vamos Kazan, dijo corriendo de nuevo. Kushina lo siguió y se unieron a la pelea. Minato saltó lejos de Ino cuando ella le golpeó el pecho. Menma entró volando, pateándola y rápidamente bloqueó el golpe de Naruto. Naruto esquivó su mostrador y lo atrapó, luego lo empujó suavemente hacia adelante cuando la cadena de Kushina salió volando del agua. Kushina detuvo el ataque justo antes de que perforara el pecho de Menma. Ambos suspiraron de alivio hasta que Naruto se dejó caer y pateó a Menma de nuevo hacia ella. Inmediatamente tuvo que saltar hacia atrás cuando Minato vino corriendo hacia él. Saltó lejos, ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta de que Minato lo estaba llevando intencionalmente. Dejando a Ino solo con esos dos otra vez. Inteligente. Mirando de nuevo contra él, corrieron hacia adelante. Minato tenía un último kunai de 3 puntas. Él cortó a Naruto que se inclinó fuera del camino. Él respondió con un rápido golpe en la barbilla de Minato. Minato se lo quitó y cortó de nuevo, recibiendo 2 golpes más antes de siquiera traer su brazo hacia atrás. En busca de un corte por encima de la cabeza, Naruto levantó el brazo y empujó su antebrazo contra la muñeca de Minato. Con su cuerpo expuesto, Naruto lo arrodilló en el estómago. Minato tosió saliva y dejó caer el kunai, dejándolo caer detrás del pelirrojo. Tan pronto como lo soltó, se dirigió hacia él, apareciendo detrás de él. Naruto lo esperaba y se giró para atrapar la muñeca de Minato. Cuando lo hizo, giró hacia el otro lado y pateó al hombre en el pecho. Minato fue enviado saltando a través del agua como una roca. Naruto se dirigió al kunai en la mano de Minato y apareció detrás de él. Sacó la rodilla, causando que Minato golpeara su espalda increíblemente fuerte. La cara de Minato se contorsionó en una mueca y justo antes de hundirse en el agua, Naruto lo agarró por el cuello de su camisa y lo arrojó nuevamente. Fue enviado a patinar en dirección a los otros 3 que todavía estaban duros en la batalla. Naruto miró y notó que, aunque ella se defendía, Ino estaba perdiendo. Suponiendo que su padre tenía suficiente, comenzó a caminar de esa manera. Tan pronto como dio ese primer paso, recibió una patada en la cara. Su espalda golpeó el agua y rápidamente volteó hacia arriba para ver a su padre todavía de pie. Estaba en sus últimas piernas y ya no parecía que le quedara mucho. Minato se tambaleó sobre sus pies, pero el fuego en sus ojos permaneció. Respirando hondo, volvió a precipitarse. Naruto se balanceó y tejió sus ataques no profesionales con facilidad. Se sentía más como luchar contra un luchador borracho en este punto. Agarró su puño y usó la palma de su mano para empujar su nariz hacia su cabeza dolorosamente. Minato retrocedió desorientado por la huelga. Antes de que pudiera enderezarse, Naruto lo pateó en el estómago y lo puso de rodillas. Tienes más pelea de lo que pensé que tendría Tousan, dijo Naruto mirándolo. No esperaba nada menos del destello amarillo, dijo mientras comenzaba a caminar alrededor de él. Minato extendió la mano y agarró dolorosamente el tobillo de Naruto. No podía dejarlo oír todavía. Naruto podría simplemente haber levantado la pierna y continuar, pero había algo en la acción en sí que lo hizo detenerse. Miró hacia abajo y notó cómo se hundía lentamente en el agua. Él inclinó la cabeza, preguntándose qué era lo que lo mantenía en marcha. Agarró la muñeca de Minato y sacó su cuerpo del agua ondulante. Miró su expresión golpeada con asombro. No quedaba nada en él. Todavía no estaba muerto ni cerca de él, pero estaba demasiado cansado para seguir luchando. No tenía las reservas para esta batalla frente al agua. Naruto, gritó Ino desde la distancia. Naruto se volvió para ver que finalmente la habían sometido. Kushina tenía sus muñecas empaladas con sus cadenas de chakra y fue dejada colgando de sus brazos. Con la espada ahora en manos de Menma. Naruto los miró por unos segundos antes de dejar caer a Minato nuevamente en el agua. Luchó para mantener su cabeza a flote por más tiempo. Al verlo venir, Menma tomó su decisión rápidamente y la apuñaló en el corazón. Sus ojos se abrieron de par en par y jadeó ante el dolor agudo. En un destello rojo, Naruto pateó a Menma y agarró a Ino. Las cadenas de chakra se dispersaron cuando Kushina corrió hacia el ahogado Minato. Había un pedazo de tierra lo suficientemente superficial como para que él se parara, así que Kushina y Boruto lo llevaron allí. No estaba muy lejos de Ino y Naruto.
Naruto no le ofreció absolutamente palabras de consuelo. Ahora se estaba ahogando con su propia sangre y él solo la miraba suplicante. Sin embargo, él sostenía su cuerpo sobre el agua. Lentamente, la respiración de Ino comenzó a disminuir lentamente y las lágrimas abandonaron sus ojos. SHH. Naruto le susurró. Siempre fuiste una muñeca vacía, cumpliste tu propósito. Dijo sin corazón, cerrando los ojos por ella. Los demás escucharon sus palabras de despedida y quedaron absolutamente horrorizados. ¿Cuán cruel podría ser? Cuando la vida finalmente abandonó los ojos de Ino, Naruto empujó suavemente su cuerpo hacia abajo. Cuando se llenó de agua, comenzó a hundirse hacia el fondo. No se dijeron palabras de despedida, y no hubo gritos de simpatía del hombre que ella decía amar con todo su corazón. Naruto usó el agua para lavarse la sangre de sus manos mientras se levantaba. Comenzó a caminar hacia ellos muy lentamente. Cuando finalmente estuvo dentro del alcance, miró al otro lado de su padre agotado y su hermano enojado. Ahora, un verdadero combate de muerte familiar. Dijo con un tono casual como si no le importara en lo más mínimo que su compañero acabara de morir. No más distracciones. Él dijo. ¿Qué demonios te pasa? Menma le preguntó con clara ira burbujeando en su tono. Naruto se encogió de hombros. Demasiadas cosas Otouto, demasiadas cosas. Dijo lentamente. Bueno, mientras esperamos que Tousan recupere algo de energía, ¿qué tal un poco de información? Preguntó dejándose caer para que estuviera parado en el agua y no desperdiciando energía. ¿Una idea de qué? Menma preguntó. ¿Qué más podrías tener? Estaba mentalmente exhausto de escuchar las divagaciones de Naruto todo el día. ¿De qué más podría tener que hablar ahora? Después del ataque a la hoja, fui a visitar a un viejo amigo si quieres. Realmente no soy un gran amigo pero, dijo encogiéndose de hombros. Es un hombre que buscó más de lo que todos creían que hizo. Incluyéndome a mí. Durante tanto tiempo pensé que era un hombre egoísta con nada más que sus propios intereses en mente. Ven a descubrirlo, realmente no sabes quién es un hombre, hasta que está en su lecho de muerte. Lo he sabido muy bien. ¿De qué demonios estás divagando ahora? Menma preguntó, claramente frustrado por su patrón de discurso críptico. Naruto sonrió y agitó las manos sobre el agua. Las personas que enfrentamos en nuestras vidas, nunca muestran realmente quiénes son hasta que se ven obligadas a hacerlo. ¿Podría contarles una pequeña historia mientras esperamos? Preguntó sin recibir respuesta. Se encogió de hombros y continuó. Una pantera y un tigre, dos compañeros improbables encontraron una amistad arraigada en lo profundo de los confines del secreto. El tigre era, un poco comodín. Habiendo sido despreciada por el mundo demasiadas veces para soportar, la bestia rayada se volvió rencorosa en su pensamiento. Todo lo que vio o sintió fue visto de la peor manera posible. Él tramó la venganza contra aquellos que lo dañaron en el pasado. Lo deseaba tanto, a pesar de que no era más que un cachorro. Conocía el odio demasiado bien. Entonces, un día, se encontró con un cachorro de pantera, incluso cuando eran tan jóvenes, la pantera caminaba con tanta gracia y alegría que hizo que el tigre se sintiera envidioso de esa vida despreocupada. Porque el tigre estaba solo en el mundo, y la pantera tenía una familia entera que dependía de él. El tigre no tenía ningún propósito, mientras que la pantera tenía más. Cuando hablaron por primera vez, el tigre estaba empeñado en convencer a la pantera de que no debería estar tan feliz como estaba. Claro, tenía familia y muchos amigos, pero ¿dónde lo dejaría eso cuando se fueran? ¿O cuando se acabó su uso? La pantera solo sonrió y le dijo al pobre tigre confundido que, el mundo no siempre es justo. Entonces, debes concentrarte en lo que sí te da, en lugar de concentrarte en lo que no. A partir de ese día, el tigre cambió de actitud. Inspirado por la dulce lengua de la pantera, prometió ser más como él, incluso cuando su entorno no lo permitía. Fiel a sus palabras, el cachorro de tigre vivió su vida, apegándose a esa creencia. Lo creía de todo corazón y si alguien hubiera tratado de decirle algo diferente, lo ignoraría. La pantera y los cachorros de tigre eran inseparables. Lentamente, el tigre fue atraído hacia la familia de los gatos de pelaje oscuro y se le mostró el mismo nivel de apreciación que el cachorro pantera. Ganó un amigo y una familia, solo al enfocarse en las cosas más brillantes e ignorar la fealdad de la vida. Le encantaba cada segundo de estar con ellos, pero algo sobre ellos siempre se sentía mal. Era solo un sentimiento extraño que mantuvo latente dentro de su alma durante muchos años.
A medida que crecían, los cachorros se convirtieron en bestias y comenzaron a defender su sección de la jungla a la que llamaban su hogar, y a todas las criaturas dentro de ella. Era la primera vez en mucho tiempo que el tigre sentía que tenía algún propósito, por lo que lo tomó con extrema gratitud. Los dos se hicieron más fuertes juntos, cada uno de ellos actuando como el combustible para el fuego de los demás. Así fue como crecieron. Finalmente, sus vidas comenzaron a separarse ligeramente cuando la pantera encontró el amor. Era algo esperado, por supuesto, pero la pantera de la que se enamoró era un luchador algo más débil. Ella no podía defenderse adecuadamente y, como era inevitable en el mundo en el que vivían, fue capturada por un león que todos odiaban. Para él era el depredador más egoísta dentro de la selva. La pantera y el tigre fueron tras ella, y cuando finalmente los atraparon, el león le dio un ultimátum a la pantera. Afirmó que quería entretenerse, por lo que exigió que lucharan hasta la muerte. En su batalla para terminar con todo, el león habló de algún tipo de traición atroz que el tigre no podía entender. Estaba parloteando sobre la oscuridad de la jungla y lo engañosas que podían ser algunas de las criaturas. Las apuestas aumentaron cuando el tigre se vio obligado a defenderse debido a razones desconocidas. Cuando se enfrentaron repetidamente, ambos en busca de la muerte, el león finalmente se explicó a sí mismo, de alguna manera. Le dijo al tigre algo que le hizo darse cuenta de lo que estaba tratando de decir. Él le dijo: cuando era niño, hacer amigos es fácil, por eso la táctica es tan inteligente. El tigre terminó matando a la pantera ese día, sin saber que al hacerlo, sin querer salvó una jungla que ya no le importaba. Cuando regresó con la noticia de lo sucedido, fue condenado al ostracismo por todos. Incluso al escuchar la historia y saber que no tenía otra opción, se convirtió en un individuo odiado hasta que finalmente se convirtió en nada. Un prisionero, dentro de su propia mente, atrapado en aislamiento. Durante años permaneció tal como era, una bestia solitaria, odiando al mundo y pensando en maneras de marcar la diferencia. Pero, todos esos años, recordó las palabras de ese león, preguntándose qué podrían haber significado. Tenía el presentimiento, pero no podía entender por qué. Llegó el fin de su aislamiento y viajó por la jungla, en busca de las cosas necesarias para tirar una piedra al estanque. Cuando recuperó estas cosas, comenzó sus acciones, haciendo cosas que nunca hubiera pensado que haría. Una vez más, su nombre era conocido por odio, y muchos lo excluyeron. Finalmente encontró el camino de regreso a su sección de la jungla con la banda de inadaptados que adquirió y atacó a su propia gente. Después de eso, fue a saludar a un viejo amigo. Bueno, todavía no es realmente un amigo, pero ya sabes, regresó al león con esa pregunta en mente. Después de todos estos años, el león permaneció vivo. El tigre exigió la respuesta a la pregunta que había atormentado su mente durante tantos años, ya que se lo comió. El león dijo que no tenía problemas para divulgar esa información si el tigre podía derrotarlo en una pelea a muerte. Después de una dura batalla de dos individuos odiados, el león finalmente divulgó la información. La inocencia de la pantera fue un fraude. Solo había elegido al tigre como amigo por atraerlo. La familia de la pantera tenía un plan. Habían estado reclutando silenciosamente a otras familias para promulgar un hacerse cargo, si se quiere. Verán, sintieron que la jungla no estaba siendo gobernada de la manera correcta. La familia real del tigre había sido la que lideró la jungla durante los últimos años, y su liderazgo fue laxo. Porque pasaron demasiado tiempo en asuntos triviales en lugar de interesarse por las necesidades de la jungla. Involuntariamente por parte del tigre, él y el león impidieron una guerra hace tantos años. El león fue responsable de tomar el corazón de las panteras, sabiendo que vendría tras ella. Era el miembro más fuerte de la familia de la pantera, y la clave para inclinar el equilibrio de poder a su favor. Esa fue la razón por la que el tigre fue condenado al ostracismo tan profusamente a su regreso y su historia. No porque él mató a su familiar, sino porque destruyó su arma, y pasarían años antes de que el próximo estuviera listo. Incluso la gente que no estaba al tanto de la aparente toma de control lo ignoraba como nada más que una bestia común. Lo odiaban porque impedía una guerra, dado que no tenían idea. Es algo irónico. Pero, todavía había una cosa que molestaba al tigre. El león había sido odiado por todos, entonces, ¿por qué pasar por ese problema para salvar a las personas que preferirían verlo muerto? El razonamiento del león era porque iba a ser él quien pusiera de rodillas a la jungla, no esa astuta manada de panteras. No, sería él.
El villano de la selva salvó a los animales dentro de ella, por una razón egoísta, pero de todos modos los salvó. Y eso es lo que aún no entiendes, hermanito. Todo tu conocimiento se deriva de personas como estas, heroicamente vistas. Encarnas estas creencias de coraje, poder y sacrificio personal porque anhelas cariño. Dijo Naruto. Pero, tienes que entender, hay mucho que aprender de las palabras de un hombre que acecha en las sombras de la justicia. Menma sacudió la cabeza con vehemencia. No, estás mintiendo. Dijo, tratando de convencerse a sí mismo más que a nadie. Minato y Kushina estaban en silencio, pensando en lo que Naruto había dicho. Los personajes eran obvios, pero ¿cómo podrían saber si la historia era cierta o no? Minato, habiendo finalmente recuperado una cierta cantidad de fuerza, finalmente habló. ¿Crees eso? Le preguntó mirando directamente a los agujeros de su máscara. Naruto le devolvió la mirada. Tal vez no debería, dado su historial. Pero lo hago por algo que recuerdo de aquel entonces. Las últimas palabras de mi mejor amigo fueron las que lo solidificaron. Dijo mirando hacia el agua. Con una espada en su pecho, la cara ensangrentada y golpeada de Itachi descansaba sobre el hombro de Naruto. Sus ojos de onix mirando las puntas de su cabello rubio. Tosiendo más sangre, hizo una mueca, sintiendo la espada sacudiéndose dentro de su cuerpo. Con una voz temblorosa, apenas audible, se inclinó hacia el oído de Naruto. Antes de irme, recuerda mi nombre, era lo único real en esta amistad. Los ojos de Naruto se ampliaron al darse cuenta de lo que eso significaba. Su agarre sobre la espada se aflojó, hasta que sus manos cayeron a los costados. ¿Quién era este? ¿Quién era este hombre en su hombro? Lo siento. La espera se le escapó del hombro y, con un ruido sordo, su mejor amigo se fue. Miró la pared frente a él, como un proyector dentro de su mente, jugó las escenas de sus mejores momentos. El entrenamiento, las charlas que han tenido, el libro que le dieron en su 12º cumpleaños, se dejó caer de rodillas y se encorvó con las manos apoyando su peso. Un lento rastro de sangre se deslizó en su línea de visión y él le devolvió la mirada a su reflejo. Una lágrima se deslizó de su ojo y cayó al líquido rojo, haciendo que se ondulara muy ligeramente. Una risa lenta llamó su atención, acentuada por un aplauso rítmico lento. Y entonces hubo uno. Orochimaru dijo con un tono resbaladizo mientras se levantaba. Naruto entonces se dio cuenta de por qué hizo lo que hizo. Levantó la vista y se estremeció cuando la serpiente Sannin cortó la garganta del atado y amordazado Izumi. El llanto de su hermana llamó su atención y él se arrastró en esa dirección. Mito. Llamó desesperadamente. Cuando finalmente la miró, el llanto se detuvo y su rostro comenzó a distorsionarse en la imagen de ese hombre. El conocido shinobi de Kusagakure, si en transformación Kazan. Lo hiciste bien, Naruto. Orochimaru alabó. Fue algo noble lo que hiciste hoy, te darás cuenta algún día. Dijo antes de desaparecer en la habitación trasera, seguido por el pícaro shinobi. Naruto se quedó allí en la barrera, al lado de los cadáveres de sus dos únicos amigos. ¿Qué prueba eso? Menma preguntó, sin entender cómo eso explicaba algo. Naruto suspiró y volvió a mirarlo. En mi 12º cumpleaños, Itachi me dio un libro, se llamaba Sobre la naturaleza de la traición, un drama que representaba la amistad falsificada entre un espía y su objetivo. Antes de irme, recuerda mi nombre. Era el único algo real en esta amistad. Dijo citando el libro tal como lo había hecho Itachi hace tantos años. Me siento un poco tonto ahora. Me dio eso casi como una broma entre él y su familia. Me jugó como un tonto todo el tiempo. Todo para producir otro shinobi del calibre de Itachi y hacer que se uniera a su causa. Menma volvió a sacudir la cabeza. No aún así. Eso habría muerto junto con Itachi. Dijo tratando de hacer agujeros en la historia. Dijiste que era la clave para inclinar la lucha por el poder, así que con él desaparecido, no habría más planes. Argumentó. Naruto solo se encogió de hombros. Estás siendo jugado por un tonto, Menma. Dijo sacudiendo la cabeza. Tousan, tú también lo sabes, ¿recuerdas ese día en el balcón? ¿Cuándo querías hablar conmigo después de los 3 años de entrenamiento y todo eso? Preguntó. Minato miró el agua frente a él, recordando la conversación. Por supuesto que lo recordaba. Cuando te dije esos dos se convertirán en algo increíble algún día, así es como Itachi y yo éramos. Oh sí, Minato estaba captando la indirecta. No podía expresarlo, pero sabía lo que Naruto estaba diciendo. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó, sin entender de dónde estaba sacando Naruto toda esta información. Naruto se encogió de hombros otra vez.
Derroqué a un líder muy decepcionante para su ejército de enemigos de la aldea Shinobi y tenía una red de espionaje muy extensa. Ninjas nucleares dedicadas que se tejían profundamente en los subterráneos de sus respectivas aldeas. Dijo casualmente. Obtuve esta información al juntar los fragmentos que tenía. Lo que solidificó fue la confirmación de un traidor entre el grupo de traidores, un Hyuga. Si lo crees, entonces, ¿los Hyuga también están en contra de nosotros? Menma preguntó, claramente no disfrutando de las noticias perturbadoras. Naruto se encogió de hombros como diciéndole que creería lo que deseaba. Dios. Tousan. ¿No estás creyendo esto bien? Le gritó. Minato no tenía palabras por el momento. Era demasiado para comprender. Quiero decir, habiendo desaparecido durante 3 años, la mitad del pueblo podría haberse vuelto contra ellos. ¿Qué le daría a Naruto una razón para mentir? Dejó en claro antes de que comenzaran esto que posiblemente iba a morir hoy. Entonces, ¿por qué mentiría? Yo no conozco a Menma, dijo con tristeza. Menma lo miró, completamente horrorizado de que incluso se atreviera a considerarlo después de todo lo que sucedió. Naruto colocó sus palmas sobre la superficie del agua que se movía violentamente y empujó hacia arriba hasta que sus pies resurgieron. Se puso de pie nuevamente sobre la superficie del agua, claramente listo para volver a ponerse de pie. Bueno, cree lo que quieras, Menma. Sin embargo, presta atención a mi advertencia. La vida de un shinobi está envuelta en secreto. Por el bien de tu esposa y tu hija, haz lo que debas, aunque sea por una pequeña posibilidad de que pienses lo que yo digo que podría ser cierto, no te arriesgues. Él dijo. Los tres también se elevaron a la superficie del agua y se enfrentaron a él, las facciones de Menma completamente perturbadas por las inquietantes noticias. Minato y Kushina se pararon un poco más atrás de él, mirando su espalda. Ahora, había aún más de qué preocuparse. Aún no se había decidido si Naruto estaba diciendo la verdad o no, pero permanecerían vigilantes a su regreso. Bueno, si regresaron, eso es